Buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentar el caso uno que corresponde al sistema respiratorio, presentado al docente Sebastián Medina Cárdenas, dirigente de la asignatura Biología del Desarrollo, y presentado por mi persona, Daniela García. Empecemos. La primera pregunta es: ¿cuál es la estructura anatómica de las vías aéreas que está alterada o dañada? La estructura afectada es principalmente los alveolos pulmonares, ya que se da la pérdida de la función tensoactiva, lo cual produce un colapso alveolar con pérdida de la capacidad residual funcional, lo cual dificulta la ventilación y altera la relación de ventilación-perfusión por aparición de atelectasias. Por esta aparición de atelectasias, el pulmón se hace más rígido, es decir, que cuesta distenderlo y tiende rápidamente al colapso, aumentando el trabajo y el esfuerzo respiratorio. La segunda pregunta nos habla que durante qué momento de la gestación se pudo haber dado esta alteración. Esta alteración se da en el momento durante el nacimiento de un bebé prematuro o pretérmino, ya que la incidencia y la gravedad aumenta al disminuir la edad gestacional, presentándose sobre todo en menores de 32 semanas, siendo el 50% entre las 26 y 28 semanas. Es muy importante recalcar que el síndrome de dificultad respiratoria neonatal es una causa común de dificultad respiratoria en un recién nacido que se presenta a las pocas horas de nacer, casi siempre inmediatamente después del parto. Este síndrome afecta principalmente a los recién nacidos prematuros y con poca frecuencia o los que han sido nacidos con un parto pretérmino. Continuemos. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los factores de riesgo para que se hubiera presentado el diagnóstico? El riesgo de presentar este síndrome se relaciona con distintos factores, entre ellos factores genéticos o la forma en la que nace el bebé, entre otros. Entre ellos está que si la madre ha presentado diabetes o es diabética, un parto por cesárea o inducción del parto antes de que el bebé esté a término, problemas del parto que reducen la circulación del bebé, ruptura prematura de membranas, un hermano o hermana que haya padecido este síndrome, embarazo múltiple, ya sean gemelos o más, trabajo de parto rápido, peso y edad gestacional, en general factores que puedan producir un parto pretérmino. La cuarta pregunta es: embriológicamente, ¿qué factores condicionan el intercambio normal de gases en el feto? Bueno, durante la vida intrauterina, los alveolos pulmonares distendidos se encuentran llenos de un trasudado producido por los capilares pulmonares. El pulmón del recién nacido sufre una serie de adaptaciones trascendentes que modifican la circulación fetal. El reemplazo del líquido pulmonar fetal por aire es un fenómeno mecánico que requiere de la aplicación de presiones transpulmonares elevadas para lograr insuflar el pulmón en en las primeras respiraciones. Estas fuerzas deben superar tres elementos: la viscosidad del líquido pulmonar, la resistencia de los tejidos y la tensión superficial. Adicionalmente, dentro del periodo fetal se distinguen cuatro fases que son muy importantes. Entre ellas está el periodo glandular, que abarca hasta la semana 17, y durante esta fase se completa la formación de los bronquios y los vasos sanguíneos, los cuales se ramifican siguiendo las vías aéreas que actúan como un molde. La otra fase es la fase canalicular, que comprende desde la semana 17 a la 27. Aquí se caracteriza especialmente el alargamiento del calibre de las vías aéreas y el adelgazamiento progresivo del epitelio, lo cual empieza a conferir el aspecto tubular que las caracteriza. El periodo sacular, que comprende desde la semana 28 hasta la semana 36, y aquí se desarrolla la porción respiratoria del pulmón. Empieza a aparecer los bronquioles respiratorios y se forman los primitivos alveolos.
Finalmente, el periodo alveolar, que comprende desde la semana 36 de la gestación hasta los 2 y 3 años del niño. Aunque en la semana 36 hay presencia de alveolos, en el recién nacido solo se observa un 25% de los visibles en el adulto. Este periodo se completa alrededor de los 2 años de vida y los alveolos son estructuras a modo de saco con paredes muy finas en contacto directo con los capilares sanguíneos más finos. Continuemos. ¿Qué es el surfactante pulmonar? ¿Cuándo empieza a ser sintetizado y qué células lo producen? El surfactante pulmonar es un agente tensoactivo que está compuesto por fosfolípidos en un 80%, por proteínas que abarcan un 10% y otros lípidos que comprenden un 10%. Este surfactante pulmonar entra en contacto con el agua, en la cual modifica su tensión superficial y está formado por una mezcla de proteínas y lípidos secretada por los neumocitos tipo 2, que son células de forma cuboidea que cubren aproximadamente el 5% del alveolo pulmonar. Su principal función es disminuir la tensión superficial de la fina lámina del líquido que recubren los alveolos pulmonares, facilitando así su expansión. ¿Qué relación puede tener la edad de la paciente con las afecciones del recién nacido? Bueno, se reconoce una extensa gama de complicaciones biológicas cuya incidencia es superior en las madres adolescentes. Entre estas se describe un síndrome de mala adaptación circulatoria por un inadecuado funcionamiento de los mecanismos fisiológicos de adaptación circulatoria durante el embarazo o que tienden a ocasionar. Bueno, se tienden a ocasionar o puede verse afectado, tienden a ocasionar hipertensión arterial materna, prematuridad, retardo del crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de la placenta. ¿Existe relación de la patología del producto con las infecciones en la madre? Bueno, sí existe debido a que continuas infecciones urinarias en una embarazada pueden desencadenar respuestas inflamatorias y activar diferentes citoquinas proinflamatorias, generando liberación de monocitos, macrófagos y granulocitos que finalmente van a estimular vías celulares que producen ruptura prematura de membranas, predisponiendo finalmente a un parto pretérmino que, como anteriormente se mencionó, conlleva a que el neonato no cuente con una buena adaptación debido a diferentes fallas en su sistema. Finalmente, ¿qué significa el término sostén nutrimental? Es un conjunto de procesos terapéuticos mediante el cual se administran por vía digestiva nutrientes esenciales para mantener un adecuado estado nutricional cuando la ingesta oral para estos pacientes es imposible. Para ello recibe apoyo nutricional a través de una aguja o catéter que es colocado en la vena o con una sonda de alimentación que va al estómago. Finalmente tenemos la bibliografía consultada y muchas gracias.